desde la Escuela de Formación de la Fundación Hogares de Claret, desde la Dirección del Modelo de Atención y Gestión del Conocimiento. Esta noche queremos compartir con ustedes este espacio maravilloso, un espacio orientado a la salud, al bienestar. Mejor dicho, es un espacio de aprendizaje bastante productivo en el cual deseamos que todos ustedes se sientan a gusto, se sientan plenos en lo que van a aprender esta noche. Realmente puedan comprender la importancia de lo que estamos ofreciendo desde la Escuela de Formación, desde el modelo de atención, desde gestión de conocimiento, y pues contarles que este es el primer ciclo de una serie de conferencias que estaremos dictando para luego poder dar apertura a aquel gran evento que es el diplomado en Ayurveda. El tema de esta noche será una mirada al bienestar físico, mental y emocional desde la Ayurveda. La ponente será la doctora Sonia Luz Vera Ruiz. Pero muchos se preguntarán quién es Sonia o cuál es el propósito de Sonia por estos lados. Pues les contamos que Sonia es de nacionalidad colombiana de pura cepa, es voluntaria de la Fundación Hogares Claret, directora clínica de Sadhana, Centro de Ayurveda y Panchakarma de la Fundación Hogares Claret, es propietaria de Sonia Vera Ayurveda, Centro de Ayurveda Panchakarma, es graduada de la Universidad Maharishi con un pregrado en Ayurveda y Medicina Integrativa y actualmente está en segundo grado de la Maestría Integrativa de Ayurveda de la misma universidad. Cuenta con una amplia experiencia y práctica en el tema de la Ayurveda desde hace 37 años, formándose con profesores como Deepak Chopra. Vivió en la India durante 6 meses con una familia de Vaidyas. Realmente estas familias son médicos especializados en el tema de Ayurveda, con un conocimiento de muchas generaciones. Y hoy, a través de este webinar, ella quiere mostrarnos un poquito de todo este tema, de todo este conocimiento, de todo esto que es la medicina sagrada india. Y pues la idea es que dispongamos nuestras mentes, dispongamos nuestros corazones y dispongamos nuestro conocimiento, nuestros 5 sentidos para poder recibir esta formación. No siendo más, sin retrasar más este tema, entonces, doctora Sonia tiene la palabra, el micrófono es todo suyo y el grupo es suyo. Doctora, hay que prender el micrófono, se le quedó apagadito. Gracias, sí. ¿Quién me va a manejar las diapositivas? Yo voy a estar acá acompañándola. Listo. Ya las empiezo a compartir. Muchas gracias por invitarme esta noche a tener este conversatorio, tener esta conferencia que es tan importante para el bienestar de todos. ¿Cuál es la intención? La intención es que nosotros empecemos a mirar y empecemos a observarnos a nosotros mismos, a ser autorreferentes, para poder decidir qué es lo que nos está pasando a nivel fisiológico, mental y emocional. Entonces, nosotros empezamos a tener una cantidad estamos indispuestos y nos levantamos por la mañana y movemos un pie enfrente del otro sin saber qué es lo que está pasando. Y esto se empieza a acumular hasta que llega un punto que uno se siente completamente ahogado, completamente sofocado. Entonces ahí es cuando nosotros debemos hacer un par y decir qué es lo que está pasando. Entonces, a través de la Ayurveda nos presenta, nos enseña cómo a ver el cuerpo de una manera muy holística, a todos los niveles. No es solo cómo se siente a nivel físico, sino todo lo que nos rodea, el medio ambiente, todas las experiencias que nosotros tenemos a nivel de pareja, a nivel de interacciones con los demás, a nivel de trabajo. Todo eso el Ayurveda lo tiene en cuenta, porque todo eso es, como el Ayurveda dice, cómo alimenta usted su fisiología, y no la alimentamos solo con comida, con agua, con líquidos, sino también con esas experiencias, la película que vemos, de lo que hablamos, de las rabietas que nos dan,
de las alegrías que nos dan, de lo que pensamos de las otras personas, de la película que vemos, del libro que leemos. Todo eso alimenta la fisiología. Entonces, si nosotros no le ponemos atención a eso, nosotros empezamos a tener imbalances. El Ayurveda habla de imbalances. El Ayurveda no habla de enfermedad. Dice, no, es que usted tiene esta enfermedad. Uno lo entiende y uno estos médicos, estos vaidyas, que son los médicos de Ayurveda, también han estudiado la medicina alópata. Entonces, se tiene ese entendimiento, pero el Ayurveda dice, es un imbalance que usted tiene en su fisiología. Entonces, el solo vocabulario le da a uno esperanza. ¿Sí? El solo vocabulario no es que es una enfermedad, entonces ya esto es terrible, ya tal cosa, sino el solo vocabulario nos hace ver, es solo un imbalance y yo lo voy a balancear. Otro de los principios que la Ayurveda nos ofrece es cada individuo tiene su propio imbalance, o sea, no es uno le sirve a todos. Y por eso el educar es supremamente importante. Porque, por ejemplo, lo que a mí me hace daño de comida, de pensamientos, no le hace daño a mi esposo o a mis hijos o a mis amigos. Entonces, porque tenemos constituciones, y ahorita vamos a llegar a eso, diferentes según el Ayurveda. Entonces, el Ayurveda nos ayuda a conocernos y es un proceso que nunca acaba. Entonces uno no se aburre. Yo llevo en esto muchos años y no he tocado no he dicho, ni en pañales estoy. Entonces es fascinante y cuando uno se involucra en este proceso, no lo deja uno, no lo deja uno. También quiero asegurar que el hecho de que ustedes aprendan de Ayurveda y uno le recomiende cosas, hierbas y cosas para tomar o tratamientos, no quiere decir que la medicina alópata la vamos a dejar a un lado. Yo estoy muy convencida que estas medicinas son complementarias. La una se complementa con la otra. Entonces, tampoco podemos decir, no, ya es que ya me estoy tomando esta hierba Ayurveda, entonces ya voy a dejar mis medicamentos, por ejemplo, para la diabetes. No. Yo he aprendido, la experiencia me ha enseñado que usando ambos funciona muy bien. Por ejemplo, hay personas que toman insulina, hay hierbas de Ayurveda que les ayudan a balancear la insulina y lo que se genera es que los niveles de insulina se empiezan a estabilizar, entonces no hay que usar más, de pronto empiezan a disminuir. Entonces, no quiero que entremos en esto de que esto es lo único verdadero y lo único que voy a hacer, sino es una combinación de ambas. Sí. Bueno, esto es una medicina muy antigua, se preguntarán qué es Ayurveda. Entonces, es una medicina muy antigua que los sabios de hace 5.000 años cognizaron, se dieron cuenta que la gente estaba con muchos imbalances. Entonces ellos dijeron, bueno, hay que empezar a ayudar a todo el mundo. Y empezaron a mirar y analizar, y esto es lo que es fascinante, porque acuérdense que este conocimiento viene de 5 años, qué es lo que mueve al organismo, a un ser viviente. Y cuando yo digo un organismo orgánico, es no solo el cuerpo humano, sino son las plantas, son los árboles, son las frutas, los pájaros, todas estas hierbas, que todas las hay en Colombia. Colombia es un país muy rico en hierbas medicinales. Y cómo uno, sabiendo y observando, estos organismos vivos y estos organismos orgánicos dijeron, esto es lo que vamos a utilizar como para definir y empezar como a tener un concepto. Entonces ellos empezaron a hablar, es decir, todo ser humano, todo ser viviente, todo ser orgánico, maneja los 5 elementos. ¿Sí? Entonces, los 5 elementos son el aire, el espacio, que el espacio también se puede llamar éter, el fuego, la tierra y el agua. ¿Sí?
Y quiero, me pone la diapositiva que tiene los 5 elementos y las 20 cualidades. Los 5 elementos. Bueno, entonces, gracias. Entonces, esos 5 elementos, todos tenemos esos 5 elementos, las plantas tienen los 5 elementos, los animales tienen los 5 elementos, y de eso estamos nosotros constituidos, ¿sí? Obviamente, otras medicinas dicen, no, usted es huesos, usted es músculo, usted es plasma, que eso es como la medicina moderna ha percibido cómo es el ser humano. Entonces, no quiere decir que el uno está equivocado y que el otro es el centro, sino que el uno se complementa con el otro, porque al saber cómo funcionan estos 5 elementos, yo ya sé cuando una persona me dice, tengo diabetes, y yo digo, es un imbalance en el fuego y el agua, entonces es un imbalance de estos elementos, entonces hay que disminuir, por ejemplo, el fuego y aumentar, por ejemplo, un poquitico de la tierra para hacer eso. Entonces, como digo, las dos se complementan perfectamente. Bueno, volvemos a lo de los 5 elementos. Estos 5 elementos, y cuando uno cuando usted, ahorita en la próxima diapositiva me van a entender más acerca de los 5 elementos. Y el Ayurveda reunió estos 5 elementos y los puso en 3 doshas. Yo no les voy a hablar hoy de las doshas, solo las voy a mencionar porque allí están escritas. Entonces dicen, de estos elementos del éter, del viento, del fuego, del agua y de la tierra, y el éter también la gente lo llama espacio, ¿sí? Y entendamos, y voy a parar para entender lo que es el espacio. El espacio es, todo tiene el espacio. Yo aquí sentada estoy ocupando un espacio. Las células en el cuerpo están ocupando un espacio y hay un espacio entre ellas. Cada elemento químico tiene un espacio y cuando hay una combinación molecular y todo eso, hay espacio entre ellas. ¿Sí? Entonces, el espacio es infinito y está en todas partes. No me confunda con el espacio sideral, que es el universo, ni nada. Eso también es espacio, pero yo estoy hablando más del espacio de nosotros aquí físico. Entonces, el espacio es en todas partes. Y les estoy enseñando las proporciones. El viento o el aire, que también la gente lo llama aire, también está en muchas partes. El fuego no es solo el fuego de la hoguera sin nada, sino que es lo que cocina, ¿sí? Entonces, es el calor interno de la fisiología del cuerpo, es cuando usted le da grieras o cuando usted tiene una úlcera o cuando usted siente esa acidez, eso es un fuego que lo está quemando. El agua no es solo el agua de los ríos, de los océanos, sino es todo el plasma y todo lo líquido que se mueve. O sea, la sangre tiene agua. Acuérdense que nosotros somos el 70% de agua. Entonces estamos hablando de esa agua. Y la tierra, además de la territa para plantar las planticas, son todas esas cosas que nos dan estructura, según el Ayurveda. Entonces, la tierra en la fisiología es los huesos, ¿sí? El hueso nos da la estructura. Entonces fíjense cómo es de increíble cuando ellos comenzaron esto. Entonces, cuando yo hablo de éter, el viento, el fuego, el agua y la tierra, es relacionado con su fisiología. Entonces, ahí con el tiempo vamos nosotros entendiendo los conceptos. Se demora uno, pero con paciencia ahí llegamos. Bueno, estos 5 elementos tienen características. Entonces, como para ponerlo en un marco que fuera como consistente para todo el mundo, esas 5 características, esas 20 características se llaman las 20 gunas, que es una palabra en sánscrito, que son las 20 características de estos 5 elementos. Y en la próxima diapositiva ustedes van a ver que hay ciertas características que se repiten en ciertos elementos. Entonces eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué yo me he enfocado en esto? Gracias.
¿Yo por qué me he enfocado en estas y no en Vata Pitta Kapha? Porque es que si yo les digo Vata Pitta Kapha, que es como normalmente la gente empieza a aprender el Ayurveda, confunde mucho y tratar de entender ese concepto es complejo y se demora uno mucho tiempo. Pero si yo le empiezo a enseñar las cualidades, todo el mundo sabe, esto es suave, esto es húmedo, esto es turbio, esto es estático. Entonces, y ya después todo eso se junta y, y nosotros ya vamos a hablar de las dochas, como les mostré antes. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de los 5 elementos? El espacio. Las características del espacio es que es ligero, es suave, es blando, es sutil y es claro. Y eso usted lo tiene en su fisiología, el espacio, imagínense el espacio. Entonces, es un espacio ligero, hay suavidad. Entonces, hay suavidad en el pensamiento, hay pensamientos ligeros, hay pensamientos sutiles, hay movimientos sutiles, hay una fisiología o una digestión suave o ligera, hay una, en la mente hay claridad, es claro. El aire o el viento, fíjense que también hay ligereza, pero frío, es áspero, es movible y es sutil. Entonces, por ejemplo, usted tiene una digestión que se mueve o usted tiene una digestión que es muy lenta. ¿Sí? El fuego, otra vez ligero, es caliente, puede quemar. Entonces, cuando usted tiene la úlcera, cuando usted tiene la acidez, cuando usted tiene, está quemando, o sea, su fisiología lo está quemando y eso tiene que ver por lo que está comiendo, por lo que está experimentando, por muchas cosas. El fuego también es agudo y penetrante. También es seco, porque el fuego seca y también es sutil. El agua es fría, es lenta, es húmedo, es líquida y es turbia. Pero entonces, fíjense, y aquí les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa cuando hay un imbalance en el elemento fuego y hay agua? El agua empieza a hervir. ¿Sí? El agua empieza a hervir, entonces pensemos de pronto en el plasma, toda esta parte líquida que tenemos nosotros. Imagínense cuando se empieza a calentar y empieza a hervir. Imagínense lo que pasa. Bueno, la tierra es pesada. La tierra que les dije lo que nos da la estructura dentro del organismo, dentro de la fisiología. Es pesada, es lenta, es dura, es sólida, es estática y es burda, no es refinada. ¿Sí? Entonces, entendiendo estos conceptos, nosotros nos entendemos a nosotros mismos. Quiero que cada uno piense, ¿cómo es mi piel? ¿Mi piel es suave o es áspera? Por eso yo les enseño las cualidades antes de enseñarle Vata Pitta Kapha, las dochas, porque eso es lo que nosotros sentimos. Entonces, quiero que cada uno piense, ¿cómo es mi piel? ¿Es suave o es áspera? ¿Sí? Es una piel que es clara, que es limpia, o es una piel que tiene una cantidad de granitos. ¿Sí? ¿Es fría o es caliente? ¿Es húmeda como esa humedad que es como aceitosa o es seca? Cuando uno se mete en este mundo es un poquito eh, interesante. Por ejemplo, yo cuando saludo a una persona, la abrazo y la beso por el cachete, yo ya sé muchas cosas, porque yo siento todas estas cualidades. Yo digo, el pitica está elevado porque el fuego está caliente, ¿sí? Está áspero. Entonces es interesante como uno ya no puede evitar eh, ver en ese abrazo que a mí me encanta, me hace mucha falta, porque yo no vivo en Colombia, ese abrazo y todo, y que le pongan a uno el cachete. Entonces yo me doy cuenta que eso es algo íntimo y uno como que comparte las fisiologías. Eso lo he observado últimamente, mientras pues que en otros países no. Uno es, y sobre todo en la India, uno no, sobre todo un hombre, pues no lo toca, sino que es así. Entonces hay como una distancia.
Sí, las mujeres sí lo abrazan y lo besan a uno. Entonces, es interesante, nosotros volvernos maestros en entender las cualidades. También mirar cuando nosotros comemos, ¿sí? Cómo se siente en la boca o cómo sentimos la boca. La sentimos seca por la mañana, seca por la tarde o húmeda o estamos salivando mucho. Todos esos cambios indican unos imbalances. Al conocer esos imbalances, al reconocerlos, nosotros podemos empezar a decir, ah, bueno, entonces yo necesito comer más de esto y menos de esto. Y eso nos lo enseña mucho la Ayurveda. Por ejemplo, si yo tengo una digestión lenta, esa digestión lenta me va a hacer sentir pesada, no voy a eliminar por la mañana, me va a dar gases, me va a dar indisposición, se me infla el estómago. ¿Sí? Entonces, ¿qué elementos hay ahí? Muchos. ¿Sí? Por ejemplo, es una digestión que no se está moviendo, entonces está estática, está lenta, está pesada. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Mire, y eso nos lo da la tierra, si usted ve. ¿Qué necesitamos? Calentar, ¿sí? El fuego, porque nos da las características opuestas. Entonces, ¿nosotros qué recomendamos? Que nos da el calor. Empiece, vaya, usted por la mañana se levanta, hierve el agüita que se va a tomar por 5 minuticos, la pone en un termo y les voy a mostrar el termo que yo tengo. Un termo de estos puede ser más chiquito, si eso se consigue en cualquier parte. Por ahí yo fui, creo que a Home Center, no sé, hay unos que valen 30,000 pesos, que no son necesariamente estos, sino unos de plástico que tienen tapa verde, naranja, amarilla. Esos son los mejores termos que hay. Y usted lo llena de agua caliente y usted se toma sorbitos de agua caliente durante el día. Es más importante la frecuencia que la cantidad. Entonces eso le ayuda a acabar de cocinar esa comida que usted no la ha digerido, porque no hay mucho fuego en el estómago. Entonces hay que ayudarle a hacer eso, hay que ayudarle a que las cosas se terminen de cocinar, entonces hay que ponerle ese calorcito. Eso, por ejemplo, si ustedes tienen ese problema que acabo de describir a nivel digestivo, esto les va a cambiar la vida. Y es manera de agua caliente en un té. Bueno, Sonia, sí. perdón, regálame un momentico, te hago una interrupción. Lo que pasa es que esta noche nos está acompañando, o nos están acompañando mejor, el padre Gabriel Antonio Mejía, el padre Víctor y el padre José Fernando, que son, pues, sabemos el amor que tenemos desde la fundación hacia estas personas, hasta este querido grupo que realmente, pues, nos motiva muchísimo. Y pues nos gustaría, si es posible, que el padre Gabriel nos dé como un saludito para el grupo que está acompañando. Somos 40 personas que estamos en este momento acá reunidos. Entonces, si es posible que el padre Gabriel pues nos regale unas palabritas esta noche, ya que Claro, estamos con él por acá. claro que sí, claro que sí. Muy buenas noches para todos. Uh-huh. Qué alegría sentirlos tan cerca. Un abrazo grande. Por aquí estoy en Cartagena. Ayer tuve la oportunidad de estar en el hogar todo el día, trabajar con todo el personal. Vi el programa muy estable. Después me reuní con la supervisora del proyecto como 3 horas. Almorzamos juntos, revisamos muy bien la agenda con la directora. Y bien, pues creo que ese programa que tiene una muy buena directora y un buen equipo
pues creo que va a salir adelante y así lo espero. Los muchachos los vi muy tranquilos, tuve oportunidad hasta de celebrar la misa con ellos y compartir. Bueno, por otro lado, saludar con mucho cariño y afecto a Sonia, tantos 30 años acompañándonos, una presencia permanente que ha sido muy iluminadora para la fundación y en la cual pues realmente los que han querido aprender Ayurveda han tenido esa experiencia para mí mágica, realmente. Agradezco mucho que Sonia esté aquí ahora. No podemos dejar morir esta idea que es muy positiva y sobre todo socializarla mucho con los empleados por los beneficios enormes que puede tener la Ayurveda para la salud de la gente, el ritmo del trabajo y particularmente el autocuidado que es como tan importante en estos momentos por parte de cada uno de nosotros, la eliminación del estrés, este trabajo conjunto con la meditación trascendental, creo que son un pilar que fortalece y da mucha fuerza a la fundación. Bueno, decirles gracias por estar aquí. Es una buena inversión de tiempo, algo que nos va a enriquecer mucho. Sonia, bienvenida. Ya tendremos oportunidad de darnos el abrazo y Claro. a todos el cariño y la amistad de siempre. Un pensamiento de amor para todos. Gracias. 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 Pues me alegra mucho que el Padre esté presente y nos hable. Nosotros estamos aquí sentados haciendo este webinar y yo estoy aquí por el Padre Gabriel. Esto es idea del Padre Gabriel. Hace muchos años, dijo, mija, yo quiero montar una clínica Ayurveda. En ese momento yo no estaba ni pensando volverme consultora de Ayurveda. Pero él fue la inspiración que hasta terminé yéndome a India por 6 meses para cumplir ese deseo. Y aquí estamos. Entonces, muchos de ustedes saben que nosotros tenemos el centro de Panchakarma en Sadhana. Todo eso han sido ideas del Padre Gabriel. Bueno, volvemos a las 20 cualidades. Entonces, ustedes ya están entendiendo que estas características nos están ayudando a enseñar qué es lo que está pasando en nosotros. Entonces, si entendemos esto, por ejemplo, si yo estoy irritada, digo, irritada, fuego, porque las emociones también tienen estas características. Entonces, fuego, entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, normalmente uno utiliza lo opuesto. Sí, uno utiliza, por ejemplo, si uno tiene frío, entonces uno da calor. ¿Sí? Si uno tiene calor, uno le pone frío. Si uno está estático, entonces uno se empieza a mover. Si hay humedad, uno seca, entonces le pone uno un poquitico al fuego. Entonces ustedes ya así vamos a entender, estamos empezando a entender cómo estas características nos funcionan en nuestra fisiología. Sí. Bueno, al tener esos, y acuérdense que estos 5 elementos son como lo básico. Si ustedes estudian la medicina china utiliza los mismos principios, pero ellos no utilizan los mismos 5 elementos. Ellos utilizan la madera, por ejemplo. Ellos utilizan creo que cuatro elementos, pero ellos utilizan la madera. Entonces son las propiedades que tiene la madera. Eso fue una manera de tener un entendimiento natural, porque acuérdense que esto se comenzó hace 5.000 años, donde no había cómo diagnosticar a nadie. No había cómo irse a un MRI o hacerse una escanografía, eso pues no existía, ni siquiera un examen de sangre. Entonces miren la maravilla de esto, lo increíble que es, y lo interesante. Bueno, podemos ver la siguiente diapositiva. Bueno. ¿Qué es el balance? El balance es lo que nos hace sentir bien, ¿sí? Lo que nos hace sentir contentos porque esa es la meta. El Ayurveda no dice,
aumente esto, disminuya esto. El Ayurveda dice, el balance es lo ideal. Y el balance para mí es diferente al balance del vecino, porque ese vecino o mi esposo, que es el más cercano que tengo, no piensa lo mismo que yo. Primero que todo, pues no es colombiano, empezando por ahí. Aunque él es británico y toma café, y yo soy colombiana y tomo té negro. Entonces, imagínense, inclusive eso nosotros ni siquiera tomamos las mismas bebidas. Entonces, obviamente, los imbalances que nosotros vamos a tener van a ser completamente diferentes. El idioma, hablamos idiomas diferentes. Entonces, el balance cada persona lo define y uno dice, bueno, yo empiezo ya aquí, yo hoy me estoy sintiendo cansada, aburrida, deprimida, me comí algo y me comí esos chicharroncitos tan ricos, pero me cayeron como una patada, entonces me está dando acidez, peleé con todo el mundo en la oficina. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Entonces dice, bueno, la acidez es el chicharroncito, ¿no? Que me dio la acidez. Y la irritabilidad, entonces imagínense que el fuego más el fuego y el fuego. Entonces hay que empezar a parar y decir, bueno, esto no me está dando a mí felicidad ni estoy contento. El balance es tener unas buenas relaciones interpersonales, ser contentos, sentirse libre, sentirse motivado, hacer servicio. Cuando uno tiene esa ansiedad, esa necesidad eso, de hacer servicio, porque uno se siente también que uno quiere compartir eso. Entonces uno se da cuenta que una persona que necesita algo, entonces uno comparte. ¿Sí? Entonces eso es el imbalance. Y cada persona lo va a encontrar en su momento y a su nivel. El primer paso es empezar a conocerse a sí mismos. Y el Ayurveda es una herramienta que nos da eso, que nos da esto. Y en la fundación nosotros llevamos practicando la Ayurveda desde hace muchos años, desde que empezó Sadhana. Y haciendo estos webinars es la mejor manera de nosotros seguir teniendo un contacto no solo con los empleados de la fundación, sino con sus amigos y familiares, con egresados y con los amigos, pues con todo el mundo, ¿sí? Que es la meta que nosotros tenemos en mente. ¿Cuál es la próxima diapositiva? Entonces aquí nosotros ya tenemos, sé que les di una mirada pero diminuta, pero espero que haya sido inspiradora. Preferimos escuchar sus preguntas, que la gente va a decir, mire, es que esto me pasa, es que me siento indispuesto. Entonces, yo creo que las van a escribir en el chat. Las preguntas, si alguien me las va a decir, ¿quién se va a encargar de eso? Yo voy a estar acompañando. Bueno, entonces pueden empezar a escribir las cosas. Nosotros ya para la segunda charla vamos a ampliar un poquitico más este concepto básico de los 5 elementos y las características. Pero de aquí a la próxima charla, quiero que ustedes empiecen a observar. Tengo frío por la mañana, cuando como esto me da calor, tengo sofoco, me siento ligero, me siento pesado después de comer. Empecemos a utilizar, hagan una lista o copien la lista o la copia para que ustedes empiecen a mirarse desde ese punto. Entonces ya la próxima clase queda más fácil para que empecemos a conectar las cosas. Bueno, ya hay preguntas. No, bueno, no, están un poquito tímidos. Bueno, entonces si no hay preguntas. Sí, tenemos una por acá, Sonia. Sí, vamos a darle la palabra a Freddy Alexander. Ok, Freddy. Hola, ¿cómo está? Muy bien, Freddy, ¿cómo estás? Bueno, primero agradecerle pues el espacio, muy agradecida pues con todo el grupo porque también estamos en un diploma muy importante de consumo de sustancias. Entonces yo quisiera preguntarle, Sonia, este tema, ¿cómo nos podría nosotros ayudar a minimizar el consumo de sustancias psicoactivas?
como un factor pues de protección. Muchas gracias. Claro. Interesantísima la pregunta, Fred. Cuando uno está en imbalance, el imbalance es mental, emocional, físico, digestivo, y lo ideal, lo que dije, es el balance. Cuando usted está bien, cuando su digestión funciona perfecto, o perfecto, pues no se puede decir, no se debe decir, pero cuando usted está digiriendo las cosas bien y usted se siente bien a nivel físico, entonces empieza con lo que usted come. Entonces, como el Ayurveda enseña, coma esto, pero evite esto. No dice lo erradica y lo quita, sino el Ayurveda dice, coma más de esto y menos de esto, y para su fisiología particular. Entonces, el hecho de tener ese primer paso de comer bien, las emociones empiezan a balancearse también. También teniendo en cuenta nosotros cómo alimentamos las emociones, cómo alimentamos esas emociones, qué es lo que tenemos en la mente. Y nos enseña mucho que nosotros podemos escoger las cosas. O sea, por ejemplo, si yo estoy en la oficina y alguien me dijo algo y a mí no me gustó, y entonces yo me lo callé, me lo tragué, y eso me está intoxicando. Pero si yo aprendo y cómo comunicarme y decir, mira, esto que dijiste a mí me molestó por esto, entonces uno ya metabolizó y procesó eso, digirió eso, entonces ya esa animosidad y esa cosa ya no existe. Entonces el Ayurveda nos enseña, yo aprendí a comunicarme mejor. A la Ayurveda y gracias también a mi esposo, porque somos de dos culturas diferentes. Él es galés británico, yo soy colombiana, bastante colombiana. Entonces, la comunicación es importantísima. Y al tener ciertos alimentos, por ejemplo, hay ciertos alimentos que lo irritan a uno, por ejemplo, lo picante. Y si usted por sí tiene mucho fuego, entonces el picante lo va a irritar a uno. Eso es un ejemplo. Entonces, uno se irrita más fácil. O las personas que tienen ciertas características de, por ejemplo, que tienen mucho fuego, mucho agua, esas personas tienen que comer a las 11:30 de la mañana, porque el Ayurveda nos enseña esa fisiología necesita comer a las 11:30 de la mañana, porque si no, la gente se irrita, se quiere comer a todo el mundo, el pensamiento ya no es claro, hay una sensación de irritabilidad. Pero si la persona come, y como ya se conocen, porque la Ayurveda recomienda, hay una rutina muy estructurada, entonces ya esa persona ya sacia como ese fuego, y entonces hay menos irritabilidad. Y eso es parte de conocerse a uno mismo. Es un proceso largo, como todo, de conocerse a uno mismo, pero le da uno herramientas para empezar a hacer la tarea, ¿sí? Uno puede ver, por ejemplo, dependiendo de las doshas, que acuérdense que después vamos a juntar los 5 alimentos y se van a poner en 3 doshas, uno dice, esa persona es vata pita, entonces mejor que trabaje con una persona que es kapha. ¿Sí? Uno empieza también a mirar eso y a combinar las personas. O uno puede decir también, yo estoy muy pita, yo creo que no me voy a meter con fulano porque me aumenta el pita, pero fíjese que eso ya empieza a tener una salud mental, el conocerse. Lo que tú me estabas diciendo del abuso y las adicciones es un proceso largo y tendido, pero eso hace que el Ayurveda hace que el individuo se empiece a conocer a sí mismo y empieza a mirar, se empieza a mirar qué es lo que le hace, qué es el imbalance que hace que empiece a tener el deseo de consumir, ¿sí? No es fácil, no te estoy diciendo que nosotros de la noche a la mañana lo vamos a curar, pero si nosotros hemos tenido ejemplos en sadhana, que nosotros hemos hecho, el Ayurveda tiene una rama que se llama el Panchakarma, y usted, la Fundación Hogares Claret, tiene un centro de Panchakarma, que es de los
primeros que se abrieron en Latinoamérica, y eso fue gracias a la idea, al padre Gabriel, que la idea de él y la hizo realidad. Y nosotros hemos notado que cuando le hemos hecho estos tratamientos a las personas que estaban en Casa Claret, porque cuando entrenamos necesitamos cuerpos, ¿sí? Y hemos utilizado las personas que estaban en Casa Claret reeducándose, y hemos visto que les ayuda a quitar el estrés, les ayuda mucho como a manejar la ansiedad y como esa vibración y esa cosa que no los deja y esa piquiña, eso pacifica esa sensación, ¿sí? Yo te digo, para contestarte la pregunta, realmente es la herramienta para que la gente se empiece a conocer. Es una herramienta más, sí, sí. Muy rico, y creo que a través de la Fundación Muy Rico hacer más estudios más concretos. Pero lo que sí yo he visto cuando se les dan ciertas hierbas, se les da cierto aceite herbalizado, los que ya están consumiendo, les ha ayudado muchísimo. Por ejemplo, las personas que consumen cocaína, la nariz se les destruye y es una resequedad en la nariz impresionante y eso crea problemas mentales. ¿Sí? Eso no los deja que el cerebro funcione y sus ideas sean claras y eso. Dándoles un aceite herbalizado, que eso se los he dado yo allá en Casa Claret, ellos empiezan a sentirse, porque le estamos quitando resequedad al organismo, le estamos dando oleación, entonces le estamos bajando el bata, que algunas me van a entender, que el bata es lo que les produce la depresión, la ansiedad. Con aceite nosotros bajamos la ansiedad y entonces al bajar ansiedad se rebaja la depresión, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un hijo, mis hijos fueron educados con Ayurveda, hasta el punto de que a ellos ya no les gusta tocar el aceite. Pero como sé que la ansiedad, por ejemplo, es un imbalance y es asociado con la ducha bata. Y la ducha bata tiene aire y espacio. ¿Sí? Entonces el aire seca, entonces hay resequedad. Cuando yo le pongo aceite a esa fisiología, ya sea a través de un masaje, con un aceite, aceite en la nariz, aceite en los oídos, aceite aquí arriba en la cabeza. En India, todos los niños que van al colegio, la mamá les pone aceite, porque es la manera que absorben aceite para que el cerebro no se les seque. Entonces, para ellos en India es vital el aceite. Ellos dicen, nosotros estamos nutriendo el cerebro. Y si llega un niño al salón de clase y no tiene aceite, el profesor lo regaña. Y dice, ¿cómo es que usted no tiene aceite? Para ellos es importantísimo. Entonces, no sé si este ejemplo les ha ilustrado lo mucho que hace la Ayurveda. Un poquito complejo. Bueno, Sonia, tenemos 5 preguntitas acá, te voy a ir diciendo una, tenemos 15 minuticos para terminar, entonces, para que respondamos como, bueno, dice, a modo de terapia, ¿se ha usado la Ayurveda en términos prácticos para la labor con usuarios en rehabilitación? Sí, sí, no hemos hecho un estudio, no se ha hecho una investigación, pero sí, nosotros, el padre Gabriel un día llegó con la idea brillante. Nosotros teníamos un programa con 47 hombres de condición de calle. El padre Gabriel me dijo, yo quiero que ellos tengan los tratamientos de Panchakarma, ¿sí? Entonces, yo estaba aquí en Medellín o vine a ese proyecto y no me acuerdo. A ellos les hicimos con los técnicos que estaban ahí, hombres y mujeres que éramos las técnicas de Panchakarma, les hicimos un tratamiento que fue la vianga, que fue el masaje con aceite embalizado, y la chirodara, que es aceite en la cabeza que se hace, que hace que se tranquilice mucho la mente y ayuda para el insomnio y todo eso, y para la ansiedad, para cuando la gente se siente abrumada. Entonces, imagínense en qué condiciones llegaron estas personas. Le hicimos, eso fueron días gloriosos, porque ver, por ejemplo, que estas personas en condición de calle sintieran que alguien los tocara sin golpearlos, ¿sí? Que
los técnicos dieran esa entrega y esa devoción y ese amor al proceso, les transformó la vida a muchos de ellos, ¿sí? Eso se ha hecho. También se ha hecho, como yo les explicaba antes, por ejemplo, cuando yo estoy en Sadhana, yo trabajo mucho con la gente que está en Casa Claret. Entonces, darles el aceite que se ponga por la nariz, hacerles, a varios les hemos hecho un tratamiento porque la cabeza, han usado tanta droga que los ha casi que enloquecido. Entonces, uno les pone como un gorrito con una masa que se hace y se pone aceite herbalizado por 1 hora. Eso inmediatamente les baja mucho ese pita y ese bata, o sea, les baja mucho esas características de esos 5 elementos. Eso es lo que hemos hecho en la fundación. Llevamos haciendo desde que se fundó Sadhana, desde el año 2014, padre, o 15, si no estoy mal. Se han hecho programas que me invitaron a los personas de Medellín que estaban trabajando en los centros de Ayurveda y que se estaba trabajando en la central. Entonces se hizo un día de bienestar para los empleados y familiares. Creo que tuvimos alrededor yo ni me acuerdo ya, 60 personas, de pronto Meli, me corriges. Y nos aseguramos que todas las mamitas subieran. O sea, las señoras que trabajan en la cocina se consiguieron unos donadores y ellos pagaron, porque había que pagar un costo mínimo, que era ni para pagar costos, pero era un costo mínimo, y todas las mamitas de la cocina tuvieron la oportunidad de subir. ¿Y por qué era tan importante las mamitas de la cocina? Porque ellas son las que reparten el amor, porque ellas son las que reparten la nutrición, porque ellas son, entonces era importante tenerlas contentas. Y a mí los directores, algunos niños me llamaron y me dijeron, no, esto hay que hacerlo con más frecuencia porque la comida es espectacular, los niños estuvieron, el comportamiento cambió, y eso fue lo que nosotros logramos de ese programa que hicimos un día. Fue muy, muy rico y nosotros nos divertimos mucho, lo gozamos mucho, Melissa, Cristina, Edgar, Juan David, todos ellos que son los técnicos de Panchakarma que trabajan también en la fundación. Otra pregunta. Bueno, 2 cositas. Antes de ir con la otra pregunta, acabamos de dejar una encuesta ahí en el chat. Les pedimos el favor, por favor, que saquen un momentico para diligenciarla. Ahí queda en el chat. La siguiente pregunta es, he identificado que tengo un imbalance del elemento tierra. ¿Qué me recomiendas? Bueno, ¿cuáles son las características de la tierra? Es pesada, es húmeda, es estática. Entonces, con esas, bueno, y otras dos, con esas, por ejemplo, si es estático hay que moverlo. Entonces, si es del elemento tierra, hay que calentarla. La tierra es fría, es húmeda, entonces hay que calentarla. Entonces la agüita de agua caliente. Durante el día, la frecuencia es más importante que la cantidad. ¿Sí? Obviamente te estoy diciendo, porque me estás diciendo el elemento tierra, si estuvieras conmigo, tuviéramos una charla de varias, de más de 1 hora preguntándote por qué el elemento tierra, porque el elemento tierra no está solo, hay otras cosas. Por ejemplo, como hablaron del elemento tierra, yo le preguntaría a esa persona, ¿por qué tú sabes qué es el elemento tierra? ¿Sí? Porque acuérdense que nosotros tenemos los 5 elementos, o sea, no, cuando nosotros decimos que hay bata, porque es que hay una predomina, ¿sí? Los otros 3 elementos no dejan de existir, pero predominan estos 2, ¿sí? Que en el caso del Kapha, porque la persona está hablando de la tierra, es el agua y la tierra. Entonces, también, no solo debemos mirar la tierra, sino también cómo está el agua, porque esas 2 están juntas, y además están atrasito las otras 3. Entonces, tenemos que mirar. Si tu fuego, yo digo, está bien, yo te diría, empieza a comer cositas picantes, ¿sí? Pero yo en este momento no sé cómo está el fuego, porque solo me preguntaste de la tierra.
Entonces, viendo esas características, yo pero te estoy diciendo, el agüita caliente, si no te da acidez y puedes comer cositas picanticas, comer cosas picantes, todo debe ser caliente y debe ser cocinado. Nada debe ser crudo, no ensaladas. Las frutas cocinadas, ¿sí? Porque eso ayuda a que el elemento tierra hay que metabolizarlo, cocinarlo. Entonces hay que empezarlo a mover. Bueno, otra pregunta. Espero que te haya contestado. Listo. Dice, ¿cómo integrar los diagnósticos, las prescripciones y los tratamientos de Ayurveda con los de la medicina occidental? Ok. Esto es como yo hago diagnóstico. Yo leo el pulso de la persona y cuando uno lee el pulso, uno está leyendo la vena radial, ¿sí? Y ahí que estoy leyendo yo los 5 elementos, ¿sí? Estoy leyendo los 5 elementos. ¿Y cómo leo yo los 5 elementos? Porque esos 5 elementos tienen características. Entonces yo leo que aquí está movible o está estático. Porque uno lee el pulso y no se mueve. No se mueve. Es como un río. Yo estoy leyendo un río. ¿Está caliente o está seco? Uno lo siente en la piel y uno lo lee. ¿Qué salta? Tienes saltones, ¿sí? O sea que se mueve como una ranita, pum, para arriba, ¿sí? O se lee como una culebrita. O se mueve como un cisne. Entonces, por ejemplo, el cisne es el kafa, la ranita es el pita que es todo, y la culebrita, imagínense, la culebrita es como un bata, que es una persona bata es una persona que habla mucho como yo soy bata. Entonces, habla, yo pago para que me dejen hablar, no dejo hablar a otros, por eso es que yo soy perfecta para los webinars, por el bata que tengo. Entonces, sentimos también, se sienten todas estas 20 características, tú las sientes. Bueno, además, uno aprende a leer 7 niveles. De aquí para abajo yo empiezo a empujar 1, 2, 3, 4, 7 niveles. Y en cada nivel uno tiene ciertas cosas que uno lee. Encima de eso, tú lees las pulsaciones que sientes en el dedo. Entonces, el dedo se divide en 4 en estos 3 dedos. El dedo de bata, de pita y de kafa. Y está dividido en 4. Entonces, ¿dónde está la pulsación? O si la estoy sintiendo en todo el dedito. Entonces, depende de la pulsación. Entonces, yo digo, la pulsación es seca. ¿Cómo está la pulsación? Entonces, así uno hace diagnósticos. Yo apenas estoy en pañales y no estoy al nivel de los Vaidyas, que los Vaidyas le leen a uno el pulso y dice, usted cuando nació pasó esto. Sí, hasta ya, yo creo que esta vida ya no me tocó, pero uno nunca sabe. Pero lo poquito que yo he podido aprender me ayuda a hacer un diagnóstico. Eso es una manera. La otra manera es haciendo preguntas. Yo soy muy buena haciendo preguntas. Entonces usted no venga y me dice, me duele esta uña, porque usted está conmigo 1 o 2 horas. Porque si le duele esta uña, vamos a ver dónde es la raíz del problema, que eso es lo que la Ayurveda nos enseña a llegar a la raíz del problema para poder corregir el imbalance. También leyendo la constitución física, leyendo la cara, leyendo los ojos, leyendo la lengua. Saca la lengua, es seca, tiene una grieta en la mitad, tiene la marca de los dientes. Entonces la Ayurveda tiene 10 maneras diferentes de diagnosticar y de evaluar. Uno lo aprende, yo por ejemplo he aprendido esto, pero eso es años, la sensibilidad, uno tiene que desarrollar la sensibilidad, pero lo puede hacer yo, lo puede hacer cualquier persona. Se demora uno, sí, pero uno lo hace consistentemente. Entonces, sí. Entonces, hay personas que se especializan. Yo estoy más especializada en leer el pulso, en leer la constitución, en hacer preguntas. Digo yo que en esas 3 soy buena.
La lengua, muy poquito, los ojos casi no, que eso son lo que me queda a mí aprender a estudiar. Por eso es que sigo estudiando ayurveda, porque uno nunca lo agota. ¿Sí? Hay personas que utilizan 5 maneras de diagnosticar. Bueno, la otra parte de la pregunta fue, ¿qué pasa con la parte médica? Con la parte médica, yo puedo leer en el pulso que hay algo, un balance, y yo, como le digo, ni siquiera estoy en pañales. Y por ejemplo, y tuve un cliente antes de venirme que estaba perdiendo, no, la parte izquierda estaba, la parte derecha del cuerpo, él estaba perdiendo como el poder de moverlo, la movilidad y todo eso. Y le hicieron MRIs, le hicieron todo. Y yo le decía a él, el pulso me dice que es algo mecánico, es algo mecánico. Y después de 3 años le hicieron un scan aquí y se dieron cuenta que tenía un tumor. Pero lo otro se pensó que Parkinson, otra cosa. Entonces, el hecho de que yo insistí, le decía, el pulso me dice que es algo mecánico, es algo, hay algo que está creciendo, yo no le decía tumor para no asustarlo. Esa insistencia finalmente se descubrió que fue eso. Y eso fue a través de leer el pulso. Entonces, uno puede utilizar ambos. Bueno, otra pregunta. Dice, quiero alcanzar el bienestar integral en mi vida y quiero comenzar por mi sistema digestivo. ¿Cómo conectar a través de la alimentación una buena salud mental, emocional y estable? Bueno, primero, muy rico que empieces a aprender de Ayurveda. ¿Sí? Nosotros vamos a ofrecer estos webinars, se va a ofrecer un diplomado. Entonces uno empieza, es la manera como de empezar a entenderse uno. ¿Sí? Eso se demora años, o sea, pero es fascinante, porque entonces uno dice, el sistema digestivo, bueno, a mí me está dando gases cuando como. Entonces uno dice, y la ayurveda te enseña, bueno, tome la agüita caliente, tomes esta hierbita, hay una hierba pues que es mágica, o una combinación de hierbas que se llama trífala, si hay problemas de eliminación, eso. Entonces uno se toma la trífala por la noche antes de acostarse y eso al otro día uno elimina y uno eso es como que se siente como que fue al suelo y volvió y bajó. Que nosotros teníamos esa indisposición y la llevábamos por años, 20, 30 años y ya se nos volvió normal. ¿Sí? Entonces, eso, la Ayurveda dice, él nos enseña, hay que tener una rutina diaria, levantarse antes de las 6 de la mañana, acostarse antes de las 10 de la noche, y eso, porque eso lo rigen las leyes naturales, eso nos lo enseña. Porque las doshas empiezan a activar a esta hora. Entonces, si yo me voy a levantar a la hora de Kapha, que es entre las 6 y las 10 de la mañana, entonces me da ya más la modorrita, la vitalidad no está ahí, la energía no está ahí. Mientras que si yo me levanto a la hora que es entre las 2 y las 6 de la mañana, que es la debate, entonces estoy lista para salir. ¿Sí? Y me acuesto antes de las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque yo quiero acostarme antes de que se me acabe la hora de Kapha, porque entonces ya se me mueve a la hora de 10 a, bueno, entonces me mueve a la hora de Vata o de Pita, entonces yo ya quedo muy alterado, entonces también le enseñan a utilizar esa parte de los ciclos de la naturaleza. La comida grande, por ejemplo, se come al mediodía porque el sol está en el cenit y nosotros necesitamos, el organismo interno necesita terminar de cocinar esa comida. Sí. Entonces, entender el Ayurveda es bueno, tener consultas con una persona que es una consultora de Ayurveda, que la fundación me tiene a mí y tenemos a varios voluntarios que nos pueden ofrecer ese servicio. Sí. Listo. ¿Qué otra pregunta? Bueno, dos cositas. Una, te manda saludos Ángel Villamizar. En este momento se encuentra con el padre Luis Fernando Tobón. Está Ángel Villamizar, pues para todos es nuestro coordinador nacional de educación basada en la conciencia y pues te mando un saludo de afecto.
Les recuerdo, por favor, diligenciar la encuesta, está ahí en el chat, por favor, buscarla, está ahí fácil de encontrar. Y esta pregunta viene doble. ¿Qué tipo de aceite es y si es fácil de conseguir? Bueno, los aceites, hay personas que deben usar aceites y hay personas que no. Entonces, en vez de utilizar aceites, la persona que me preguntó, por ejemplo, que tenía mucho el elemento tierra, esa persona debe hacerse masajes, y eso se les vamos a enseñar, con un cepillo especial, pues un cepillo que no sea muy duro para la piel para mover, o unos guantes que se hacen con seda cruda, y entonces uno se hace un masajito así, 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 y eso empieza a mover la fisiología. Hay otras personas que necesitan aceites, como yo necesito aceites y a cantidades alarmantes, porque yo soy bata, entonces yo soy bata cafa, entonces yo me seco fácilmente, que el otro. Entonces, dependiendo de la fisiología que uno tenga, cuando uno lo analizan o cuando ustedes hacen, por ejemplo, hagan el curso del diplomado, ustedes van a aprender, yo soy bata pita o bata cafa, mi imbalance es en esto. Entonces uno dice, bueno, para la gente que tiene, por ejemplo, un imbalance en bata, el aceite de ajonjolí. Y ese aceite de ajonjolí uno se hace el masajito. No mucho aceite, por ejemplo, uno se lo hace con suficiente aceite solo como para mover la mano. No eso que usted queda completamente brillante, no. Y es un aceite que se cura. El aceite de ajonjolí cura. Sí. La gente que tiene mucho calor, por ejemplo, la gente que tiene mucho pita, se les recomienda el aceite de coco. El aceite de coco no se cura, ¿sí? Y hay gente que va entre bata y pita y está así, entonces no lo podemos calentar mucho, pero tampoco lo podemos enfriar mucho, entonces es el aceite de girasol, ¿sí? Encima de eso, pues Sadhana hace los aceites herbalizados, ya se le ponen las hierbas de Ayurveda para darle un poquitico más de efectividad a lo que la persona quiere lograr en su fisiología. Sí, pero hay que tener cuidado, hay que tener un entendimiento antes de uno empezarse a hacer el aceite. ¿Sí? Porque si hay una persona que tiene mucho CAFA y que tiene mucho AMA, ¿sí? Que la fisiología no se les mueve, esa persona hay que moverle la fisiología, se hacen con unos guantes. Yo he encontrado que estos guantes que tienen los pintores que son hechos de algodón, esos guantes son muy buenos, esos guantes son excelentes. Yo creo que eso nosotros los conseguimos, los tenemos en Sadhana, pero esos son buenos. Sí. Bueno, otra pregunta. Bueno, tenemos esta última por acá, dice, ¿cómo se puede identificar un desbalance que se expresa con el síntoma de dolor en la boca del estómago y que puede ayudar a mejorar tanto el síntoma como la posible causa? Bueno, normalmente un dolor en la boca del estómago significa acidez. Entonces hay que mirar si es acidez. Pues hay otras cosas, por ejemplo, a ver, ¿qué preguntas puedo hacer? Por ejemplo, si tú comes tomate o comes cosas picantes, ¿se agudiza ese dolor en la boca del estómago o no cambia? Por ejemplo, entonces si se agudiza es acidez. Entonces, para la acidez, pues, por ejemplo, la persona puede coger la gelatinita del aloe vera, que es la penca sábila, y tú te la comes, tú coges la hojita, si tienes la planta, yo le pido permiso a la planta, ¿no? Y entonces tú cortas la hojita y la guardas en la nevera y después coges y pelas un poquitico así de la gelatinita y te la comes, la puedes poner en la licuadora y la puedes poner, con algo, con alguna frutica que Buenas esté noches. madura. Buenas noches. Entonces, eso te ayuda, la penca sábila ayuda mucho a disminuir la acidez. Hay que tener cuidado porque enfría mucho, ¿sí? Eso, por ejemplo, puede ser algo que le pueda ayudar. Un tecito, por ejemplo, de menta. Los tecitos de las hojitas de menta, de la hojita de albahaca, eso ayuda mucho a disminuir esa cantidad de calor que hay ahí. ¿Sí?
eso es lo que yo creo con la poquita información que me han dado, pero lo intentan y hay que mirar si estás eliminando, hay que eliminar si esa persona está eliminando, como la eliminación, ¿sí? Bueno, algo más. Listo, Sonia. No, pues queremos agradecerte de antemano por este acompañamiento el día de hoy. Realmente fue muy placentero, de mucho aprendizaje este espacio, y pues queremos invitarlos a todos para que el próximo martes 10 de diciembre del 2024 estén pendientes para que se conecten al ciclo 2, que estará denominado como Navidad en Armonía, encuentra tu equilibrio a través de la Ayurveda, y más porque se nos vienen esas fiestas de fin de año donde pues nos desordenamos un poquito con la alimentación, donde pues le prestamos como más al jolgorio, a la alegría, y pues también debemos tener un balance positivo desde ese punto de vista. Sonia, agradeciéndote de antemano, realmente un espacio de mucho aprendizaje. Por favor, las personas que no han realizado la encuesta, está en el chat, busquen ahí en el chat, ahí está montadita de última. Vuelvo y te digo, Sonia, de verdad, este espacio ha sido de mucho aprendizaje para todos. Realmente el tema de la Ayurveda es algo que vale la pena estudiarlo, vale la pena analizarlo, vale la pena hacer parte de él, porque realmente pues también es no solamente por nuestra salud física, sino pues por nuestra salud emocional, nuestra estabilidad como tal. Y pues hoy nos vamos un poquito más aprendidos con el tema de los 5 elementos, con el tema pues de cómo las enfermedades se vinculan al imbalance con todo esto. Y pues nada, agradecerte nuevamente de antemano, esperamos vernos el próximo 10 de diciembre en la próxima conferencia, y a todos muchísimas gracias por haber participado de este espacio. Realmente agradecemos su participación, no se pierdan las próximas conferencias y por favor rieguen la voz, porque este tema es para todos, no se queden con la información ustedes solitos, sino quedémoslas para todos. Muchas gracias a todos por su participación y les deseamos un feliz descanso y feliz resto de semana para todos. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.